Ok, la maestra les envió igual un PDF con algunos ejercicios. Entonces voy a agarrar uno de ellos primero. Eh, Voy a hacer el siguiente ejercicio. Tenemos el siguiente triángulo. Más o menos, bueno, no se parece mucho. A ver, escribo de nuevo. Listo, uno de esos ángulos mide X. Bueno, le ponen X. Al otro le ponen 2X. Y el que está aquí arriba le ponen 3X. Entonces el problema consiste en calcular la variable, en este caso es X, y por lo tanto la medida de cada uno de los ángulos. Para eso tenemos que recordar una cosa, que es que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo debe dar siempre 180 grados. Entonces, recordando eso, pues voy a escribir esas expresiones que tengo y realizar esa suma. Entonces, tengo un ángulo que es 3X, más otro ángulo que es 2X, más el tercer ángulo que es X, y eso debe dar 180 grados. ¿Okay? Entonces ahí, esos tres términos son términos semejantes, se llaman, porque tienen la misma letra, con la misma potencia. En este caso la potencia es 1. Entonces yo puedo realizar la suma de esos tres términos. Por ejemplo, llamemos a X, 6X. No sé, un lápiz, una manzana, lo que sea, y esto da 3 más 2, 5, más 1, 6. Entonces esto da 6X igual a 180. Entonces para conocer el valor de X hago el despeje. 6 con la X está multiplicando, yo lo puedo pasar dividiendo. Simplemente me queda que X es igual a 180 sobre 6. 9. Si yo hago esa división, pues eso me da 30, ¿no? Quiere decir que X es igual a 30 grados. Por lo tanto, pues este ángulo de aquí mide 30 grados. Este ángulo de acá mide 2 por 30. Eso es 60 grados. Y por último el de arriba, 3 por 30. Eso nos da 90 grados. Si ustedes suman esos tres ángulos, pues les da 90 más 60 más 30. Y eso les da 180 grados. ¿Okay? Y es así como se calculan para esa lista de ejercicios que vienen en esa hoja. Este es uno de ellos. ¿Hay alguna duda en el procedimiento de este ejercicio? Sí, yo me perdí en la parte donde sacaron después de los 30 grados del ángulo. Ahí me perdí en el de 3X. ¿Okay? Ajá, de ahí me perdí un poquito. Okay. Aquí este resultado sí quedó claro, ¿por qué 30? Sí, claro. Okay. De ahí solo sustituimos los valores para encontrar, por ejemplo, aquí este ángulo, como es X, mide 30. Este otro ángulo Okay. que es 2X, pues hago la sustitución de X y sería 2 por 30. Y eso me da 60 Ya, ya, grados. ya, ya. Ya entendí. Y el otro ángulo, como es 3X, pues hay que hacer 3 por 30. Y eso 3 me por da, 3 sería 9. ¿sí? 90. Ok. ¿Sí? Todo sale despejando el primer valor. Así es. Perfecto. Listo. ¿Alguien Listo. tiene una pregunta? No, ok, entonces continuamos con un ejercicio de la sesión 2. Si recuerdan, la sesión 2 es sobre semejanza de triángulos. En una de las hojas que les envió la maestra en el PDF, venía un ejercicio de ejemplo. Bueno, de hecho venían dos. No sé si lo recuerdan o lo tengan a la mano. Uno que decía sobre un cono. ¿Sobre un qué, perdón? Sobre un cono, el ejercicio decía
Un pozo cónico tiene una profundidad de 12 metros y un radio de 2.1 metros. Calcula el volumen que contiene cuando el nivel del agua está a 5 metros de profundidad. Entonces ahí están dando un dibujo. Voy a intentar hacer ese dibujo. Entonces tenemos un cono. Ese cono está como que en un terreno. Hay cuenta que está en el suelo y ese cono es hacia abajo. Tenemos esto. Listo. Nos están diciendo que ese cono tiene 12 metros de profundidad, es decir, esta distancia es 12 metros. Y nos está diciendo también que tiene un radio de 2.1 metros. Listo. Y en el dibujo, en el PDF, se ve que hay una cierta cantidad de agua que aparece como negro oscuro. Lo voy a dibujar por aquí. Entonces todo esto de aquí abajo es agua. Entonces les están pidiendo calcular ese volumen. De igual forma ya les están dando la fórmula del volumen para un cono. Y esa fórmula es volumen es igual a 1/3 y por radio al cuadrado por la altura. Entonces de ahí, del mismo del PDF, nos están diciendo que esta distancia, que sería la altura de ese cono, es de 7 metros, ya que esa otra distancia vacía es de 5 metros. ¿Ok? Entonces, lo único que me hace falta es calcular el radio de este cono formado por el agua. ¿Ok? Entonces ahí voy a tener dos figuras. Es decir, este triángulo que se está formando. O que están formados más bien. Tenemos este triángulo grande y el triángulo pequeño formado por el cono de agua. Entonces tengo las medidas. Esto de aquí es 2.1. Este lado grande de la izquierda es 12. Este lado pequeño del triángulo pequeño es 7. Y lo que quiero conocer es este lado pequeño del triángulo, que sería el radio. ¿Ok? Entonces lo que me dice, cuando vimos semejanza, me dice que yo puedo hacer divisiones entre lados que son homólogos. Los lados que son homólogos pueden entenderlos, o si ya los entienden, son los lados que serían como que el mismo lado, pero en otra figura. Por ejemplo, en el triángulo grande tengo esto y tengo este triángulo pequeño, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo elijo este lado de acá arriba, el lado homólogo en el triángulo pequeño sería este de aquí. Y si yo elijo, por ejemplo, este lado de aquí, en el triángulo grande, el lado homólogo sería este de acá en el triángulo pequeño. ¿Okay? Entonces, lo que me dice el teorema de semejanza es que yo puedo hacer las divisiones entre esos lados que son homólogos. Por ejemplo, este grande entre este pequeño, o este de acá entre este de acá. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer con los datos que ya tenemos. Voy a agarrar el lado grande, que es 12 metros. Entonces yo agarro y escribo 12 metros. Y lo tengo que dividir entre el lado homólogo, que dijimos que era este de aquí. Y eso mide 7 metros. Y esa división debe ser igual a la división de otros pares de lados. Si se dan cuenta, aquí agarramos primero el lado grande y lo dividimos entre el lado pequeño. Entonces, del lado derecho tengo que hacer lo mismo. El lado grande sería el que mide 2.1. Y el lado pequeño es el que quiero conocer, que mide X. Queda la división de esa forma. Entonces, simplemente hay que hacer el despeje de esa X. Es decir, debo dejar X igual a algo, ¿no?
Pero para empezar, aquí la X está abajo, está dividiendo y eso no me sirve para despejar. Yo la quiero arriba. Para hacer eso, la tengo que pasar del otro lado, ya que si está dividiendo, la paso multiplicando. Entonces me queda 12 metros, 7 metros, multiplicado por X, igual a 2.1 metros. Y ahora ya tengo la X arriba, aquí de este lado, ya no está dividiendo, pero esos números que están ahí al lado me están estorbando, entonces también tengo que quitarlos. Entonces puedo decir, el 12 está multiplicando, lo paso dividiendo, el 7 está dividiendo, lo paso multiplicando. Entonces esto me queda que X es igual a 2.1 metros multiplicado por 7 metros dividido entre 12 metros. Y simplemente hay que hacer esas operaciones. 2.1 por 7 es 14.7 metros cuadrados. Metros cuadrados porque se multiplica metros con metros. Y divididos entre los 12 metros. ¿Ok? Entonces ahí de entrada cancelo una unidad de metros con el cuadrado de acá y simplemente me queda metros. Y cuando hago la división 14.7 entre 12, eso me da aproximadamente 1.225. ¿Okay? Eso quiere decir que el radio del cono que se forma acá a la izquierda es 1.225 metros. Entonces ya tengo el radio, entonces puedo calcular el volumen, sustituyendo el valor que acabamos de encontrar. Entonces el volumen va a ser igual a 1/3 por pi por 1.225 metros al cuadrado por la altura, y la altura son 7 metros. Y listo. Entonces, si ustedes hacen esa multiplicación, les va a quedar que el volumen es aproximadamente igual a 11 metros cúbicos. Tomando a pi como 3.1416, lo voy a escribir por acá. Igual a 3.1416. Ya de ahí haciendo las multiplicaciones. Eso por 1/3, por 1.225 al cuadrado y por 7. Entonces eso les va a quedar 11.001875, algo así. Pero pues el aproximado es 11 metros cúbicos. Y eso sería el volumen de ese cono formado por el líquido. Ahí en el PDF viene resuelto, pero se equivocan a la hora de hacer este paso de aquí, ya que a la hora de sustituir el radio, en lugar de escribir 2.1, escriben 1.2, entonces eso está mal. Y aquí ya está correcto. ¿Hay alguna pregunta sobre este procedimiento? No. ¿Los demás tienen alguna duda? Ok, parece que no. Entonces continuamos con un ejercicio de la sesión 3. Si recuerdan, la sesión 3 es sobre el teorema de Tales, que está muy relacionado a esto de semejanza de triángulos. Entonces, de nuevo, en los ejercicios que se les mandó en el PDF, voy a agarrar uno de los ejercicios, voy a dibujar un triángulo, espero me salga, que tiene más o menos esta forma. Y trazan una línea paralela por aquí, a la base, algo así, y dan medidas para esos segmentos que se formaron. Por ejemplo, este primer segmento mide 60,
El de acá arriba mide 36. Y los de la derecha igual tienen medidas, pero con unas ecuaciones. Este de acá abajo mide 5z. Y este de acá arriba mide 2z más 14. Le pongo esa línea vertical a la z en medio para no confundirme con el 2. Entonces, eso son las z. Y lo que me dice el teorema de Tales, de nuevo, que es muy parecido al teorema de semejanza, es que yo puedo hacer las divisiones entre los lados que son homólogos. Si se dan cuenta, aquí en este caso pues tengo el triángulo grande y tengo este triángulo pequeño que se formó aquí. ¿Ok? Entonces ahí tengo lados homólogos. Es decir, este lado de aquí sería homólogo al lado pequeño de aquí. Y este lado grande de acá, del triángulo grande, es homólogo a este lado pequeño del triángulo que se forma aquí en la parte superior. Entonces yo puedo hacer esas divisiones. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, primero, si yo elijo cualquier lado, no sé, voy a elegir primero este de la izquierda, el lado grande, y ese lado grande mide la suma de esos dos, que sería 60 más 36, eso da 96. Lo divido entre el lado homólogo, que sería este lado pequeño, y eso mide 36. Y esa división debe ser igual a la división de otros dos lados. Si se dan cuenta, aquí dividí el lado grande entre el lado pequeño. Entonces acá del lado derecho tengo que hacer lo mismo. Es decir, debo medir este lado grande. Y ese lado grande, pues de nuevo es la suma de esos dos segmentos, que sería 2z más 14 más 5z. Dividido entre el lado pequeño, que es el segmento de acá arriba. Y eso es 2z más 14. Listo. Entonces, lo primero que hay que hacer es simplificar estos términos de aquí. Esos que tienen z, es decir, son términos semejantes. Entonces me queda 96 entre 36 es igual a 7z más 14 dividido entre 2z más 14. ¿Ok? Lo segundo que podemos hacer es, solo por cuestión de simplificación, hay que simplificar esa fracción. Cuando se simplifica esa fracción, puedo dividir ambos números entre 6. Si yo divido 96 entre 6, eso me da 16. Y 36 entre 6 me da 6. Entonces así queda simplificado. Del lado derecho queda exactamente igual. Y listo. Entonces lo que hay que hacer es hacer el despeje de esa variable, es decir, de z. Y para empezar aquí, del lado derecho, hay un término de z que está dividiendo. Para despejar, recuerden que no es bueno que quede dividiendo, siempre debe estar arriba, como en este caso el 7z. Y para hacer eso, pues yo este término, si está dividiendo, lo voy a pasar al lado izquierdo multiplicando. Y entonces eso me queda 16 entre 6, que va a multiplicar a 2z más 14. Y eso es igual a 7z más 14. Hago lo mismo con este 6 de aquí, está dividiendo. Lo paso del lado derecho multiplicando. Entonces me queda 16 por 2z más 14 igual a 7z más 14 multiplicado por 6. Y ahora lo que hay que hacer es las multiplicaciones que se están indicando tanto en la izquierda como en la derecha. Es decir, multiplicar 16 por 2z y 16 por 14. Y del lado derecho 6 por 7z y 6 por 14. Entonces, haciendo esas multiplicaciones, 16 por 2z me queda 32z
más 16 por z. ¿Cuánto es 10? Perdón, 16 por 14. Y eso me da 224. Y del lado derecho 6 por 7. Eso me da 42z. Más 14 por 6. 84. 84. Listo. Y ahora paso todas las letras, las variables de un solo lado y los números de un solo lado. Elijo pasar las zetas del lado izquierdo. Aquí ya está esta. 32z ya está al lado izquierdo, entonces ahí se queda. Y esta z del lado derecho, que es 42z, tiene un signo positivo aquí a la izquierda. Cuando no se le escribe, quiere decir que es positivo. Es decir, está sumando, pues yo lo voy a pasar restando. Eso da menos 42z. Es igual a este número independiente, ya está del lado derecho, no le pasa nada. Este 224 de nuevo tiene un signo positivo a la izquierda. Está sumando. Yo lo voy a pasar restando. Y queda así. Entonces ahora sí hay que hacer las operaciones. 32 menos 42. Eso es menos 10. Z. Y 84 menos 224. Eso da menos 140. Listo. Simplemente hay que hacer el despeje. Esa z con el menos 10 están multiplicándose. Entonces, para quitar ese menos 10, lo voy a pasar dividiendo. Entonces queda menos 140 entre menos 10. Menos entre menos da más. Y 140 entre 10 es 14. Eso quiere decir que z es igual a 14. Entonces ya está resuelto el ejercicio. Eso es lo que pedí, encontrar la variable. Y ya de ahí pueden saber cuánto mide cada segmento. Este de 5z, pues hacen la sustitución. 5 por 14. Y lo mismo para el otro segmento. Sería 2 por 14 más 14. Y eso sería todo. ¿Hay alguna pregunta sobre este ejercicio? Yo sí tengo una pregunta, maestro. Ok, ¿cuál es? En la división que dice en el segundo procedimiento que da 96 entre 36 es igual a 7z, me perdí de dónde sale el 7. Ajá, exactamente ahí. Me perdí de dónde sale el 7z. El 7z sale porque sumamos estos dos. Son términos semejantes. Ok. Nada más era eso, maestro. Gracias. ¿Algo más? ¿A todos les quedó claro cómo se hizo la simplificación de esta fracción? Van a poder hacer los ejercicios teniendo como ejemplo este ejercicio que hemos resuelto.